Y en nuestro conteo de los principales problemas de salud psicoemocional que tenemos en el país, llegamos por fin al número 2. Y con la altísima incidencia de casos de ansiedad o depresión que tenemos en el país, seguramente lo has vivido de cerca. Estoy seguro que no te esperas cuál es el trastorno del que vamos a hablar el día de hoy. Un trastorno verdaderamente incapacitante, es decir, que sus síntomas pueden llegar a ser tan fuertes que nos impiden realizar nuestras actividades del día a día. El día de hoy hablaremos de las fobias. Y es que si bien la encuesta nacional de salud mental, que es de donde tomé los datos estadísticos para hacer estos videos, suele clasificar a las fobias y a los trastornos de ansiedad en un mismo rubro, bueno, pues yo para fines didácticos los dividí porque no son lo mismo. Y si seguimos confundiendo estos dos padecimientos, pues vamos a confundir también el tratamiento y no vamos a lograr superar estos trastornos tan importantes en nuestro país. Así que, pues bueno, comencemos. ¿Qué son las fobias? Las fobias son miedos casi siempre desproporcionados ante situaciones que en realidad no generan peligro o que para la mayoría de las personas no generan ningún tipo de incomodidad. Recuerden, la reacción emocional que llamamos miedo es una respuesta de mi organismo ante situaciones que detecta como de peligro y por lo tanto nos alerta y nos hace actuar alejándonos de ese peligro. Yo suelo decir que el miedo te ha salvado en más de una ocasión la vida y por lo tanto no deberíamos de satanizarlo, sino más bien aprender a utilizarla a nuestro favor. Bueno, pues cuando esta reacción de huida se presenta ante situaciones que no representan un peligro, es cuando nos encontramos ante las fobias. Y es aquí donde tenemos que hacer la diferencia clara entre los trastornos de ansiedad y entre las fobias. Ante las fobias, la respuesta de mi organismo, es decir, los síntomas que vamos a identificar en este trastorno, pues son muy parecidos a los del miedo, quizá más desproporcionados, pero existe una respiración acelerada, taquicardia, temblor y por supuesto la necesidad de huir, de alejarte de lo que te está provocando ese miedo. Esto porque tenemos bien identificado qué es lo que nos da miedo y queremos huir de él. Por el contrario, la ansiedad, recordemos, ya lo expliqué y si no, pues te dejo el video por acá, es una respuesta que si bien la persona siente que algo va a suceder, no tiene muy claro qué. Y por lo tanto, su organismo no tiene muy claro el cómo debe reaccionar. Los síntomas de la ansiedad son, por lo tanto, opresión en el pecho, falta de respiración y definitivamente parálisis. No sé qué hacer, a diferencia de las fobias en donde hay una necesidad de huir del peligro. Esas van a ser las diferencias más claras entre estos dos tipos de trastornos y a partir de ahora ya no debemos confundirlos. Si tú estás pasando por alguno de estos trastornos, seguramente esto inició muy temprano en tu vida. Seguramente inició en la infancia, en la adolescencia, cuando te enfrentaste a situaciones estresantes o definitivamente traumáticas y no supiste cómo reaccionar a ellas. Quizá no había una buena guía que te ayudara a gestionar esta situación y pues bueno, a tu cerebro se le va a quedar para el resto de la vida que esa situación es estresante, tienes que huir de ella, no vas a saber cómo enfrentarte a ella. Esto tiene solución, acude por favor con tu profesional de la salud. Él te hará primero un diagnóstico, por supuesto, y posteriormente establecerá una serie de pasos para que haya un reaprendizaje, así como aprendiste que esa situación u objeto te daba miedo. Bueno, pues hay que reaprender poco a poco a tener una nueva relación con esa situación o objeto. Situaciones que, insisto, no representan un peligro para la mayoría de las personas, como la oscuridad, por ejemplo, que en algún momento de la vida puede ser adaptativo el miedo a la oscuridad, pero para un adulto ya no debe serlo. Animales que no son peligrosos, como las aves, por ejemplo. Situaciones como conducir
o cocinar, que tienen cierto grado de riesgo, pero que todos aprendemos con la práctica a dominarlo y no debe causar ningún tipo de miedo. Así que, insisto, si tú presentas algún tipo de fobia a cosas que la mayoría de la gente no, y no te está dejando desarrollarte en tu vida cotidiana, pues por favor, acude con tu profesional de la salud. Tiene solución, te dará herramientas para poder tanto tranquilizarte como reaprender a tener una nueva relación con el objeto o situación que te estresa. Saludos.